Boa noite, irmão Pedro. Boa noite. Buenas Buenas noches, hermano Pedro. noches. Eu não vou pôr porque eu não sei onde está. Yo no me voy a poner la camiseta Ótimo. porque no sé dónde Tá está. voltando com a camiseta dele. É, Muitos irmãos entrando aqui. Olá. Muchos hermanos muito bom. están entrando. Muito bom. Muy bueno, muy Estamos esperando al bien. hermano Amir que se va a colocar su Vamos lá, o camisa, Valmor su correu lá franela. para colocar a camiseta e já vai voltar. Volta, Valmor. Ya viene. Enquanto isso, olha que legal. Ótimo. Então, Qué vou bien. incluindo, vamos aqui. Perfecto. Todo mundo dando oi, aqui os irmãos. Vou aqui desativar os comentários temporariamente. Todos saludando. E a gente continua. Aqui. Turn off commenting. Vamos lá, só aguardando o Valmor. E aí, Amir, tudo bem? Tudo. Hola Amir, todo está Opa! Aê, bien. Aqui. estamos uniformizados. Ya estamos todos uniformados. Amém. Amém. Amén. Ótimo. Muy bueno. Isso Amén. mostra que nós acabamos de Eso sair nos de muestra que um congresso terminamos das mulheres un aqui na congreso de Estância mujeres aquí en la Árvore estancia Árboles de la da Vida. Vida. Foi muito edificante. Fue muy Realmente edificante. Deus Gracias al abençoou Señor. muito, El Señor né? nos bendijo mucho. E aproveitando, né? Y aprovechando, Pedir para a Miri e pedir Valmor, né, a comentarem Mir y pouco Valmor que comenten sobre o un evento em poco si. Depois a gente sobre el dá evento en sequência, né? sí y después daremos la secuencia. Vai lá, Amir, começa aí. Opa! Amém, Comience amém. Amir. Bom demais. Foi um Amém. congresso para nós, né, para alguns irmãos Por que demás estavam, fue un congreso de para muito nosotros, aprendizado, los né? que estábamos, Porque con nós mucha vimos aí nossas enseñanza. irmãs muito focadas, muito Vimos nuestras hermanas muy enfocadas, firmes na questão da palavra profética, muy né? firmes E en eu la também palabra tenho profética. acompanhado já os últimos Yo eventos también las e nós acompañé vimos que esse aqui en realmente en foi los o evento últimos melhor de eventos todos, né? Que as irmãs fizeram, porque y parece elas que este fue conseguiram el evento extrair mejor de todas as todos, riquezas do semestre, né? Da porque palavra ellas profética. alcanzaron a extraer Elas muchas conseguiram riquezas de la transmitir palabra isso de maneira profética, simples, não é? E também conseguiram mostrar transmitiendo esto de una como se manera muy pode usar simple, tudo isso para praticar a palavra, né? y E a también gente cómo podemos não só nos utilizar esto toca ver para isso aqui de practicar la perto, palabra. e nós de fato vimos que Estamos aquí eu sinto assim que a de maioria das cerca irmãs elas estavam já num padrão y vimos de um que adolescente la desesperado mayoría de las querendo a hermanas palavra, que estaban busca, que rumina, que imerge, que como faz un transcrição, adolescente dorme, acorda com a desesperado que Bíblia, busca, prega o que hace evangelho, ora pelas pessoas. transcripción, que Realmente foi um duerme y se evento levanta maravilhoso, né? con el Señor. Pelo menos assim da Realmente minha fue un evento parte, eu maravilloso. fiquei muito tranquilo, né? Eu De sei mi que o irmão parte, Pedro yo estuve pensa em muy comunhão tranquilo com as irmãs em cada evento. por la A gente vê que elas comunión não con estão las hermanas para el evento. no evento em si, existe uma preocupação real e verdadeira em acompanhar de perto Existe a una palavra preocupación profética. real y Então, verdadera e os en resultados também que acompañar de também cerca vão la ser palabra falados aqui, né? profética. Resultados práticos Y que los surgiram resultados van também. a ser Então, hablados aquí, maravilhoso, muito resultados prácticos que especial surgieron. o que o Senhor está fazendo no meio das Para mí irmãs, fueron né? muy Graças ao especial. Senhor. Es lo que el Señor está haciendo en medio de las hermanas, gracias al Señor. Eu acompanhei desde Yo estoy de antes do acuerdo, congresso, porque yo nós fazemos acompañé parte de dos comitês. durante el Congreso, Então, muitas vezes eu via ela porque participando das hacemos parte de reuniões un com as comité. irmãs adolescentes, com as irmãs que Yo faziam siempre parte do veía a grupo. ellas E eu participando fiquei de las reuniones. impressionado de ver o comprometimento delas Yo quedé antes do impresionado congresso, inclusive del desde compromiso o de ellas início, antes del se Congreso, organizado, já preparado, desde a que partir acho que da conferência todo de fevereiro, comenzó desde su as irmãs organización, já começaram a se desde coordenar. febrero, E eu vi realmente o trabalho cuando que elas ya fizeram, comenzaron a coordinarse. antes do Y así el trabajo que ellas hicieron E no congresso, irmãos, antes del de Congreso. fato, foi uma colheita. Y en el Congreso, Tudo aquilo que foi feito de hecho, fue nos meses que una antecederam, recolección de todo lo que aquele, fue hecho, aquele envolvimento, imersão, né? Elas fizeram uma imersão, de toda aquella realmente, fizeram imersão na palavra, donde ellas estaban imersão no envueltas. congresso, e aí, La meus irmãos, inmersión, aí nós vimos
la palabra. toda a colheita, né? O trabalho das irmãs. Ahí Elas vimos trabalharam toda la muito, cosecha del trabajo. a Yo forma estuve como muy impresionado tudo aquilo que o irmão Pedro falou para nós, desde de esse la forma momento como até agora. ellas Fiquei impressionado transmitieron por todo isso. aquello, lo que el A hermano sequência, Pedro né, habló. a evolução La de secuencia, cada mensagem falada, el desarrollo de cada a mensaje hablado evolução nas palestras, durante el primer nas semestre palavras das irmãs, né? en cuanto a las palestras, las palabras transmitidas. E olha, Quedé irmão, muy impresionado. foi tão impressionante para nós aqui, né, da pequena Y Yandeá. mira que fue tan impresionante para As nosotros irmãs se reuniram aqui na minha casa, 14 irmãs. que el E a día reunião lunes era pós e se pré. reunieron aquí en mi casa 14 hermanas. Pós-congresso 2024 Próximo, e próximo al Congreso. 2025. Ou seja, elas resolveram Y não ya esperar para el ano próximo que Congreso del começar a 2025, trabalhar, né, para poder já até em termos para de comenzar a recursos, trabajar mais e levar mais irmãs, inclusive en cuanto a para esse recursos. Bom, irmãos, para nós aqui foi muito bom, sabe? Graças ao Senhor. Para nosotros ha Parabéns a sido muy todas as bueno. irmãs aí que Gracias al se Señor. envolveram e organizaram. Felicitaciones a todas las hermanas. Eu, Son eh, muy organizadas. eu no meio do congresso, mais uma vez, Yo en medio del Congreso, una vez eu más, falei pouco sobre quando hablé un se iniciou o poco Congresso das sobre Mulheres, cuándo se inició el minhas Congreso de las preocupações, Mujeres, né? mis E acho que preocupaciones, Valmor pode y, confirmar, y né, creo as que minhas Valmor puede preocupações, confirmar mis preocupaciones, porque eu senti na porque pele, né? sentí E en que de carne en carne viva, en carne propia, mulheres, né, que eu en el realmente ministerio de prefiro, mujeres o aquí. serviço das mulheres Yo do que prefiero el serviço, né? servicio de mujeres porque es un Porque houve servicio, uma nomenclatura mais más que parece una ser mais, né, mais nomenclatura, religiosa, né? porque parece Nós ser queremos algo más serviço religioso para ese ajudar as término. En mulheres a realidad es un engajarem, servicio né, na para ayudar a palavra, las mujeres a engajarem em tudo que o alinearse, Senhor está a promovendo acercarse a entre la nós para a palabra, edificação da todo lo que igreja, el para a Señor está pregação promoviendo do entre Evangelho do nosotros Reino. para la Então, predicación esse del Ministério Evangelio das del Reino. Mulheres, quando começou, Entonces né, ese quando ministerio várias de las regiões começaram mujeres, a praticar cuando comenzó, cuando varias suas regiones conferências, comenzaron a eu practicar, tinha uma grande preocupação entre las por conferencias, causa do yo tenía una histórico gran passado, preocupación por de causa de la que, historia já que pasada, as mulheres de ficam que ya sempre, que las né, mujeres se quedan debaixo dos siempre irmãos, bajo na los condição de hermanos submissão, en una mas posición de sumisión, quando tem uma pero oportunidade, cuando né, tenemos la de elas oportunidad sobressaírem, de que elas ellas começarem sobresalgan, a, né, ministrarem, ellas então comienzan a existe uma ministrar, tendência natural existe una tendencia de natural se buscar destaque, de, se buscar de isso buscarse, é natural, né? destacarse, E es só hasta que natural eso, isso solo que acaba eso trazendo uma certa termina disputa, inveja, trayendo isso disputas, nós vimos essa envidias. história se Eso repetiu várias vimos, vezes esa no historia passado, né? se repitió E varias também veces en alguns el irmãos que pasado. têm controle Y también sobre algunos hermanos que esse tienen Ministério control das Mulheres podem del usar Ministerio de como Mujeres pueden instrumento de poder, usar como como un instrumento de instrumento controle, de como poder, instrumento como un de instrumento de influência, né? control, Isso de tudo é coisa influencia. maléfica, Todo né? esto Uma es algo coisa boa maligno. En acaba, lugar de né, ser algo levando a uma bueno, situação termina siendo não de danos, né? Então eu una, tive muita una situación preocupação de no daño. começo, Entonces yo tenía mas mucha preocupación en el graças a inicio, Deus pero gracias valeu a a pena Dios passar alguns valió meses la com pena elas, pasar algunos as meses con coordenadoras, ellas, elas con entenderam, las acho que entenderam coordinadoras, mais ellas rapidamente do entendieron, que, né, creo que alguns hasta aún irmãos. más rápido Então que elas algunos perceberam hermanos. Ellas que percibieron realmente que o que se requer realmente delas lo que se não é requiere de elas serem ellas eloquentes, no elas es que serem ellas sean boas elocuentes, pregadoras, sean né, buenas mas predicadoras, elas sino descobrirem, né, ellas descubran isso que se tornou até quase um slogan, eso mas que na se verdade não é um volvió hasta slogan, un é a eslogan, pero no es realidade, un né, que a eslogan, palavra es la profética faz a realidad obra de Deus. que la Quer dizer, palabra eu acho que profética hace la obra de até Dios. hoje Yo muitos creo que ainda hasta não hoy entenderam muchos e todavía no ainda tem um pouco entienden de resquício y e aún de tienen un Sardes entre poco nós quando fala de em promover um trasfondo de evento, uma Sardis, de conferência promover das un mulheres. evento, una Então conferencia requer de que las as mulheres mujeres, sejam requiere eloquentes, que a né, veces de las falar uma mujeres boa sean mensagem, sabe? Isso é elocuentes, coisa do de hablar un passado. buen E mensaje. Eso graças a es algo Deus del as nossas pasado. irmãs pouco a Entonces, pouco foram gracias a Dios, entendendo que nuestras não é uma hermanas fueron poco a poco demonstração de entendiendo, eloquência, ya que no demonstração es una da demostración de capacidade delas, não é uma elocuencia, de capacidad demonstração, de ella, né, no es tampoco una de demostración artificialidade, de de técnicas, mas artificialidad, de técnicas, realmente serem sino honestas, sin né, e realmente ser debruçarem honestas em cima da y palavra de
trabajar encima de la palabra, extrayendo de la propia palabra lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Y es lo que vimos en este congreso. Claro que cada congreso está siendo perfeccionado cada vez mejor. Y este último vimos realmente la concreción de esa realidad que las hermanas no estaban disputando entre ellas, quién hablaba mejor, quién no. Todas estaban preocupadas porque todas estaban incorporadas con la palabra, con el encargo del Señor. Y esto hizo con que yo hablara con los cooperadores que estaban juntos. Los cooperadores hombres necesitan aprender con ellas. Cuando salimos para alguna región, a otros países, aún hasta otros continentes, para hacer la obra del Señor, vamos a ser de la misma manera, no confiar en nuestra propia técnica, elocuencia de hablar sus propios mensajes, sino rumiar, entrar en la palabra. Eso vimos que, como Balmor dijo, comenzaron desde la conferencia internacional hasta hoy, son meses en que ellos sumergieron, de hecho, en la palabra, más que 7 veces, entrando realmente en la palabra. Y ellas eran la palabra viva. Ellos se presentaron algo que se transformó en el vivir de ellas. Es su realidad. Entonces yo creo que todos los hermanos tenemos mucho que aprender con ellas. Yo creo que de esa manera se edifica la iglesia. De lo contrario, estaremos confiando en nuestra técnica, en nuestros artificios, y eso aún va a producir celos, envidias, disputa, quién es mejor, quién es peor. Lo que vemos en Mateo 18, quién es mayor en el reino de los cielos. Entonces no estamos más en esa etapa de quién es mayor. Yo ya les dije a las hermanas para evitar rivalidad. Sí, porque si comenzamos cada uno a buscar su vanagloria, como Filipenses 2, cada uno busca su vanagloria, vamos a provocar rivalidad, vamos a provocar vanagloria. Entonces eso no es saludable en el cuerpo de Cristo. Entonces, entre las hermanas no debe tener rivalidad. Entre las hermanas no tienen que tener disputas. ¿Quién recibe más o menos gloria? No, somos miembros del cuerpo de Cristo que solamente se preocupan en funcionar y cómo deben funcionar. Y la edificación de la iglesia va a ser como un resultado. Amém. É isso, e uma coisa, desculpa, amigo, uma coisa que eu achei muito belo também, muito bom nesse congresso, foi o envolvimento também dos Es adolescentes. algo que yo encontré muy buena, Essa mescla, essa sintonia boa entre as irmãs mais la mezcla con los adolescentes, una sintonía muy buena. também, né, que deram toque especial, né? E isso que o irmão Las Pedro falou, adolescentes dieron verdade. también un toque especial. A preocupação era que as irmãs La preocupación era que las hermanas comenzaran con un trabajo con las mujeres en el Congreso, usando la fuente correcta, la palabra profética, siguiendo de cerca la palabra y sin inventar nada, más haciendo inversión en aquello que estamos oyendo, para después hablar esta palabra. Yo encuentro que esto fue lo que vimos. Un hablar vivo, lleno de frescura, y un hablar que entró a nuestros corazones. No fue una retórica, mas algo que salió de adentro de ellas. Ellas lo vivieron esos meses desde que comenzaron, y hoy están respirando y transpirando esta palabra. Cuando esto es realidad, que esto está saliendo con un contenido y una realidad. Yo también pude observar que el número de hermanas envueltas en esto fue mayor. 108 irmãs. 108, né? Isso é realmente. 108 hermanas. E sem perder a sintonia, sem perder o encargo de cada semana, de cada mensagem que foi dada, né? Sin perder encargo ni Eu sintonía. sempre considero, né? O Congresso
pendientes del mensaje que fue dado toda la semana. Todo lo que hacemos en la iglesia, sea joven. Primera Tesalonicenses 2:3. De que hay un hombre hablando por Dios en nuestro medio. El segundo es Apocalipsis 1. Saber que existe una persona que Dios quiere transmitir su palabra a toda la iglesia. Y hay una persona que transmite esta palabra. Segunda de Timoteo 2:2. Operacionalizando todo esto. Hacer de este congreso exactamente eso, transmitiendo exactamente esto. Ellas entendieron que hay un hombre de Dios hablando a la tierra. Este congreso sirvió para transmitir a todos los siervos. Usted transmite aquello que fue hablado. No fue una mera repetición. Ellas rumiaron, ellas entraron. Cuanto a la predicación del evangelio, colportaje, fue algo muy completo, gracias al Señor. Entonces, como esa live no es exclusivamente sobre el Congreso de las Mujeres, infelizmente no vamos a poder hablar de todos los detalles de ese Congreso, que realmente nos impresionó mucho. Pero quiero decirles, para avanzar, quiero decir que muchas veces yo hablo con los hermanos cooperadores varones, que cuando percibimos que algunos hermanos son un poco lentos, tardíos en responder al encargo del Señor, y yo siempre uso eso. Mira, las hermanas son capaces de reaccionar más rápidamente. Entonces, gracias a Dios, al final, nosotros presentamos la necesidad también de que ellas se envuelvan en la cuestión de ofrenda de riquezas materiales. Más allá de que estábamos ya en estas últimas semanas batallando sobre los inversores del reino, donde cada región de obra está trabajando para que más hermanos que al Señor les dio más condiciones financieras puedan contribuir para la obra con una porción más significativa. No quedarse desaparecidos en sus pequeñas ofrendas, sino que luchar delante del Señor, porque la necesidad de la obra será cada vez más grande de acá en adelante. Nuestro gran desafío este año es el continente africano. Y gracias a Dios, aquel valor que el Señor nos dio en las últimas conferencias de jóvenes, adolescentes y la internacional fue un valor bueno, pero no lo suficiente para alcanzar a preparar la conferencia en Johannesburgo, en África del Sur, porque son muchos países africanos envueltos. Queremos traer a los principales líderes para que estén con nosotros, estén juntos. Y no todos esos lugares tienen condiciones financieras, entonces tenemos que preparar hospedaje, alimentación. Todo eso sobrecarga un poco. Entonces comenzamos a batallar en cada región y gracias a Dios, cada región, algunas regiones están más adelante, otros ya están también trabajando, contribuyendo con 20,000 por mes, algunas regiones. Alguna otra región está contribuyendo 50,000 por mes para que junto con esas 9, 10 regiones de obra solo acá en el Brasil, por lo menos dar un valor razonable para hacer frente, enfrentar esos gastos. También otras necesidades de la obra, como el centro de obra en Europa, que ya mencionamos eso, aún falta
faltaba 40 cuotas para completar y terminar la primera etapa de los alojamientos. Hablo una novedad para los hermanos, esa primera etapa ya es la segunda etapa juntas, porque en el suelo, ya en la parte baja, ya vimos la cantidad de duplicar esa cantidad de camas. Ahora nos falta 40 cuotas para terminar, y acá también en la estancia, en la sala para reuniones de almuerzo con los cooperadores, para reunir algunos hermanos responsables de cada ítem de servicio. No tenemos un lugar grande para eso, pero gracias al Señor estamos ampliando la sala Pan de Vida para que sentados a la mesa haya 120 personas, y eso se vuelva también como un lugar para los eventos, los alquiler de eventos. Entonces, nosotros al lanzar de eso, cada región de obra ya está trabajando en eso. Nosotros sentimos que las hermanas son muy rápidas en reaccionar, y cuando ellos oyen el suspiro del Señor, un suspiro del rey David, como esos tres valientes, que había una necesidad de 200.000 para completar la necesidad de la sala Pan de Vida, las hermanas rápidamente reaccionaron. De un día para otro ya tenían, ya habían armado todo un esquema para conseguir eso. Si no me equivoco, ya en el tercer día 100.000 en la cuenta. Parece que hoy ya están completando los 200.000. Entonces ellas son muy rápidas. Yo quiero decir eso a los hermanos hombres, quedamos muy limitados. Entonces podemos ver que cuando tenemos que contar con nuestras guerreras, tal es así que yo quería aprovechar para decir que en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia comenzó, ellas, por perseverar en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, es decir, el apóstol da la palabra, la voz de comando, y la iglesia tiene comunión en base a esa voz de comando, y la vida normal de la iglesia ocurre, partimiento del pan y oraciones, y el Señor después añade cada día los que han de ser salvos, contando con la simpatía del pueblo, con el favor, y también en la cuestión financiera, todos ellos, sean ricos o pobres, vendían sus propiedades y bebían todo en común. La necesidad se distribuía. Entonces, eso no funcionó, vivir como en una especie de verdadero comunismo. Pero como no funcionó, el Señor permitió que hoy cada uno administre sus bienes, pero el principio permanece. ¿El principio de qué? De que nuestro dinero, además de sacar para nuestras necesidades, ese dinero es para el Señor. Depositamos a los pies de los apóstoles para la obra. Entonces, cuando nosotros hablamos de este principio, y gracias a Dios, el Señor nos dio Lucas capítulo 8, y allí muestra que cuando el Señor Jesús comenzó su obra en Galilea, en realidad Él comenzó en Capernaum, donde Él vivía con su familia, comenzando a trabajar ahí, pero después de eso, Él pasó a actuar en el centro de Galilea. Él se expandió a Galilea, visitando de ciudad en ciudad, en aldea, en villa en villa. Lo que Jesús hacía era predicar el evangelio del reino. Es lo que nosotros hacemos hoy, predicar el evangelio del reino. Solo que para eso se necesita de logística, se necesita de apoyo financiero. Entonces, ahí aparecieron algunas mujeres. Acá no habla de hombres, solo de mujeres. Lucas capítulo 8. También algunas mujeres que habían sido curadas de espíritu maligno. María, de que se llamaba Magdalena, y Juana, mujer de Cusa, y procurador de Herodes. Era un administrador de Herodes.
todo el aspecto financiero, logística, todo lo que Herodes necesitaba. Y Susana también era otra hermana. Y muchas otras. Aquí no habla de muchos otros. No hay participación de hombres, sino de mujeres. Y muchas otras, las cuales les prestaban asistencia con sus bienes. Acá habla de que cuidaban del sustento de ellos, de Jesús y sus discípulos. Ellas cuidaban del sustento de ellos. Entonces, las hermanas, las mujeres, tienen ese papel. No aparecen mucho en la Biblia, pero dan un apoyo para que las cosas funcionen. Imaginen que si no tenemos las mujeres cuidando de las comidas de Jesús y los discípulos, si no tuviera esas mujeres preparando el lugar donde dormir, donde descansar, hacer la comida, la logística, transporte. ¿Se imaginan cómo Jesús conseguiría ir de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, a predicar el evangelio del reino? Entonces, gracias a Dios, Él levantó estas mujeres que fueron sanadas de espíritus malignos, fueron expulsados demonios. Esto nos muestra, hermanos, que nosotros estábamos esclavizados en el mundo por demonios, por espíritus malignos, aún por nuestro dinero. Se volvió nuestro mamón, el Dios de la riqueza. Terminamos adorando al Dios de la riqueza, pero Dios nos quiere libertar de ese espíritu maligno, de esos demonios, para que pudiéramos realmente estar libres y poder ser útil en la mano del Señor. Y aprendemos con esas mujeres en el Congreso. Prácticamente yo creo, no me dijeron, pero lo que siento es que ya están llegando a los 200.000 que se propusieron a levantar para la sala Pan de Vida. Eso quiere decir, nos deja un ejemplo muy grande a nosotros. Esto es lo que me gusta, el trabajo de las mujeres. Un trabajo discreto, no buscan aparecer. Es un trabajo secreto, oculto, pero de gran valor. Ciertamente, cuando el Señor vuelva, ellas tendrán su galardón delante del Señor. ¿Ustedes confirman con eso? Amém, isso mesmo. Confirmo. Você sabe detalhe, Pedro. Confirmo Ontem, se eu não me engano, ontem e hoje, el detalle. irmãs ligaram aqui para Solange, porque logo após essa Antier, algunas hermanas llamaron aquí a Solange nós fizemos uma reunião às pressas sobre el congreso de las que invierten en el reino, do refeitório para reforçar esse encargo e já levar a coisa para a prática, né? hablando Já apoiamos ali na prática del comedor para reforzar. Daí ontem Hay hermanas ya comprometidas. Uma irmã que não, ela estava no congresso, mas não participou da reunião. Ayer o hoy llamaron a mi esposa quem nós encontramos ali no refeitório do interior de São Paulo, dizendo, irmã, a gente porque a gente ficou sabendo para decir, hermana, que participaram e que já estão queremos saber, em levantar investidoras do reino. ya estamos empeñadas y queremos comenzar de una vez a ser aquellas que invierten en el reino. El corazón de las hermanas muestra la simplicidad. Y no es por nada que esa palabra está aquí en Lucas. En Lucas 8, donde se habla de estas mujeres que fueron las primeras que invirtieron, el primer grupo, invirtiendo, cuidando, asistir la obra del Señor. Hasta en eso nosotros perdemos. Nosotros perdimos realmente. Yo siempre creí que yo era rápido, tomando actitud, reacción. Este asunto no es nuevo, ya tiene un tiempo andando por ahí. André, Valmor, eu achei maravilhoso que o Senhor queria mostrar alguns princípios para nós. Aí
Depois na comunhão, Yo encuentro que el Señor quería mostrar algunos principios para nosotros. Después de algunas comuniones con el hermano Pedro, yo escuché hablando, predicando el Evangelio del Reino. Depois você verifica, sua internet está fraca, está parando. Ah, é? Puxa, eu tô do lado aqui do... Oh, Señor Jesús. Está conectado tá na internet. Às vezes oscila um pouco na instância, né? Às vezes na instância oscila um pouco a internet. Eu sou... Está oscilando un poco el internet suyo. Tá. Tá, vai. ¿Se está escuchando bien ahora? Então, Sí. eu achei Amém. interessante que mostrou para nós, né? Yo encontré Primeiro, o Senhor interesante estava que pregando o evangelho do reino, né? primero el Señor estaba predicando el Evangelio del Reino. O primeiro apoio para que a pregação do evangelho do reino Quien fosse dio el realizada primer apoyo no para Novo que la Testamento por as predicación del mulheres. Evangelio del Reino Maravilhosa, né? fueron las Esse é um mujeres. princípio, né? Esto es algo maravilloso. Depois, Es un principio. aquela mulher Después- que foram expulsos demônios e etc, né? Que são coisas que De aquella mujer que el Señor expulsó los demonios de ella. E terceiro, O Amir tá depois termina... cortando bastante, Amir. Ah, é? Tienes interferencia, Amir. Não está conseguindo completar. Se quer dar uma olhadinha, Você tá- fazer uma Tá. revisão aí, reiniciar. Revisa un poco. Coloca você de novo. Reinicia y dentro de poco te volvemos a conectar. Voy a hacerlo. Vou fazer então, tá? Então, tá bom. Entonces, está Enquanto bien. você faz, Mientras que tú haces eso, yo voy a entrar en el encargo del mensaje 6. isso que aconteceu, Esto que sucedió con el Congreso de las Mujeres nada mais é de que no es nada más a palavra, que né, la elas palabra entraram, elas que creram, ellas elas entraron, creyeron, né, fazendo imersão, fazendo haciendo transcrição, inmersión, haciendo né. transcripción. Teve uma irmã que fez Hubo una hermana em que uma hizo mensagem só en un 28 mensaje vezes solo a transcrição, 28 né. veces Então, la vocês transcripción. vejam quanto, Entonces vean elas realmente cuántos trabalharam, ellas confiaram realmente na palavra, trabajaron, não na sua confiaron en la própria palabra, capacidade, no en na su sua propia eloquência, capacidad, né. no en su Então, elocuencia. isso Entonces mostra que a nos própria muestra que palavra, la propia ela é que palabra, conduz, ella a es la que palavra é que eu conduce. quero usar La essa palavra para palabra, poder yo depois quiero usar introduzir esta isso palabra na para história da poder igreja. introducir É en la o historia de la governo da iglesia, igreja, el né, gobierno de la através da iglesia palavra de a Deus. través de la Então, palabra eu de acho Dios. que Yo creo durante, que né, em toda a leitura durante da Bíblia, se a toda la gente olhar lectura desde de o la Velho Biblia, Testamento, isso estava implícito. similar del Antiguo E a gente não Testamento, sabia, eso a estaba gente não tinha implícito, descoberto. pero E nunca agora, vimos, né, no a gente habíamos está pouco a pouco descubierto, pero descobrindo ahora de que a Bíblia está toda poco se a poco trata de que quando descubriendo Deus que fala, toda la Biblia Deus trata governa o que seu cuando povo, Dios né? habla, Voz de Dios comando do seu gobierna a su povo, e Deus pueblo, também, Dios através da la da voz de palavra, comando al pueblo faz a y también a execução través de la palabra da obra, né? Deus ejecuta ele su opera obra. milagres, Dios ele mismo mesmo opera faz. Então, milagros a y Él palavra mismo de hace. Deus é quem Entonces la governa palabra de o Dios povo. es E quien isso gobierna al nós, pueblo de sabe, Dios. nós nunca Esto demos es lo atenção que disso desde o nunca Antigo dimos Testamento, né? atención É desde por el isso Antiguo que Testamento. Por Provérbios, eso capítulo es que 20, Proverbio, isso, né? Capítulo, onde está? 29, capítulo, 29. capítulo 29, é isso, né? Versículo 18, lá fala, versículo não havendo 18, profecia, né? sin O profecía, povo se corrompe, el pueblo se mas o que corrompe, guarda a lei, pero esse el é que guarda la feliz. ley, Então, a ese es profecia, na feliz. verdade, é Entonces o la Senhor profecía falando acá através do seu es el profeta. Señor hablando a Quando través de Deus su só fala através do profeta. seu Cuando profeta, Dios habla por su o profeta, povo tem direção, el o pueblo povo tiene la prospera. dirección y el E quando pueblo não tem, prospera. né, o Y falar do cuando Senhor, no o tiene el povo não hablar valoriza o el pueblo o no falar do Senhor valora através el do hablar del Señor a profeta, través dos de su profetas, profeta, né, o povo de los então acaba profetas, se el corrompendo, pueblo porque não tem entonces se direção, não corrompe tem porque no governo, e tiene quando não tem dirección, governo, no tiene sabe, né? gobierno. Acaba Entonces virando cuando no hay outra coisa, gobierno se levantar bezerro de transforma ouro. Foi o que a aconteceu com o povo levantar quando el Moisés subiu, becerro de oro, lo né, que ao monte por sucedió 40 con el dias, pueblo 40 cuando Moisés noites. subió E na al versão monte King James 40 días. atualizada, Y la versión diz King assim, James povo que não actualizada dice, un aceita pueblo a que no revelação do acepta Senhor la é uma revelación del nação sem Señor ordem. es O que que é una uma nação nación sem sin ordem? Uma orden. ¿Qué nação sem significa una governo, nación sin orden? né? Es Uma una nação nación sem sin gobierno. quando Una o nación sin povo não gobierno, aceita cuando a el revelação do pueblo Senhor. no Então, a acepta la revelação revelación do del Senhor Señor. aqui é mais Entonces, la específico revelación del Señor, ainda do que más meramente a lei específico ou aún, mandamento.
que meramente la ley, los mandamientos. Acá, gracias al Señor, es lo que el Señor revela en cada tiempo. El Señor habla su voz a través de su boca. Él no es un Dios estático que tiene toda una palabra que está en la Biblia como escritura y terminó. No, sino que además de darnos la Biblia, el Antiguo Testamento, su ley, su testamento, como también Dios habla a su pueblo para conducirle. Ese hablar después de haber dado la ley y los mandamientos son las revelaciones. Entonces, el pueblo que acepta la revelación es una nación que tiene orden porque tiene gobierno. Y quien obedece a la palabra de Dios es feliz. Aleluya. ¿Qué es obedecer a la palabra de Dios? Es el gobierno. Hoy, el ciudadano de una nación es gobernado por la constitución de esa nación. Entonces, el ciudadano de esa nación obedece las leyes de esa nación. Y quien obedece la palabra de Dios es feliz porque la palabra de Dios gobierna. Y gobierna de una manera dinámica, no es algo estático. Por eso mencioné que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, primera cosa que le dijo, cuando juntó al pueblo delante del monte en Éxodo 19, ahí se queda muy claro, ahí dice, versículo 4, han visto lo que he hecho a los egipcios, cómo os llevé sobre alas de águila y os he traído a mí. El objetivo de todo eso, de sacarles del mundo de Egipto, debajo de la esclavitud de Faraón, que es la esclavitud de Faraón, de Satanás sobre el mundo, saqué ese pueblo para que él se acerque a mí. Entonces el objetivo, ahora pues ese pueblo no es más, no debe vivir más por la cultura del mundo, la cultura de Egipto. Ahora, si oyeres fielmente mi voz y guardares mi pacto, ahora este pueblo tiene una nueva cultura. Esa cultura es la cultura de Dios. ¿Cuál es? Oír diligentemente la palabra. Es lo que las mujeres hicieron en el Congreso de Mujeres. Todo lo que ellas hicieron fue ¿qué? Fue oír diligentemente la palabra por meses. Entonces, esa diligencia de oír la palabra provocó la práctica de la palabra. Guardar mi alianza es practicar la palabra, es poner en práctica. Entonces, esta palabra que ellas oyeron la voz del Señor y trabajaron inculcándola, rumiando la palabra, haciendo la inmersión en la palabra, eso produjo que una práctica. Y el resultado es eso. Dios entonces gobierna su iglesia, Dios entonces tiene la libertad de hacer que todo prospere. Y la ejecución de la obra por la iglesia, ese es el secreto, oír al Señor diligentemente. Entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque ustedes me pertenecen, entonces son gobernados por mí en ese sentido. Ustedes son mi nación, son gobernados por mí, no son más gobernados por Egipto, porque toda la tierra es mía. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y nación santa. Todos ustedes son sacerdotes en este reino. Este reino tiene un gobierno. Yo soy el rey, gobierno ese reino y ustedes son sacerdotes. Todos sirven a Dios. Una nación santa tiene la naturaleza santa de Dios. Es muy claro desde el comienzo. Nosotros no percibíamos. Buscando, yo digo eso porque después que la iglesia se degradó con 19 siglos de degradación, después que el Señor comenzó la reforma, a restaurar, fue tan difícil quien gobernara la iglesia. Y ahora le estoy intentando mostrar a los hermanos que está eso desde el comienzo. Quien gobierna es Dios a través de su palabra. Amén, hermano Pedro, cuando usted está hablando tan bonito.
de sumergirnos en la palabra, inculcarla. En cuanto usted está hablando, ellas están ofrendando. Aún estamos recibiendo comprobantes de depósito de las ofrendas que ellas están haciendo. Es simplicidad, es amor reverente. Y estos meses de la palabra trabajando en ella. Dios habla y la palabra hace la obra rápidamente. Dios necesita de este hablar dinámico para gobernar. Si dejamos solamente los mandamientos, ¿a dónde iría el pueblo? ¿Qué casa él restauraría? Este hablar actual es lo que guía al pueblo por este gobierno. Me gustó mucho lo que usted habló. Yo mando. Es la autoridad. Amén. Amén, intenta, por favor. Amén. Maravilha. Buen sonido. Entonces fue cambiada nuestra cultura. Si oyes diligentemente mi palabra, eso es lo que el Señor quiere mostrarnos. Es lo que vimos en el Congreso de las Mujeres. Ese anhelo y desespero de ellas, de seguir la palabra de cerca, de rumiar, de sumergir. Entonces nosotros realmente nos volvemos como la propiedad peculiar, porque Él está reinando sobre nosotros. ¿Y cómo es que el Señor gobierna sobre nosotros? A través de la palabra profética. Es algo muy tremendo que el Señor nos dio. Oh Señor Jesús, ¿cómo es que en 19 siglos fue perdido? Mas ahora nosotros estamos entendiendo esto como una novedad. Si usted oye diligentemente la palabra, usted se vuelve mi propiedad. Es maravilloso por demás. Es mucha luz, mucha revelación. Y eso hace con que haya este tipo de reacción con las hermanas en relación a la parte financiera. Todo comenzó en Hechos y ahora podemos ver. Si me perdonan, solamente recordando cuando están ayudando para darle de comer a los que les seguían, las mujeres estaban ahí cuidando del Señor, de los discípulos y de las personas. Alabado sea el Señor. Yo también quedé muy impuesto por esta palabra. Si diligentemente escuchase mi voz, el Señor dio muchas leyes y ordenanzas. Los 10 mandamientos, sobre una serie de cosas. Más hermanos, si oír la voz del Señor es otra cosa. Es el hablar diario. Es el hablar diario. Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros abrimos la Biblia y todo lo que hablamos viene de la Biblia porque tiene la Biblia como fuente. Mas es del Señor con base en su propia palabra. Nos habla actual, palabra profética, palabra rema, palabra que nos da dirección para el momento que nosotros necesitamos. Porque acércate a mí. Él nos llama de nación santa, pueblo de propiedad peculiar. Es algo cariñoso. Es algo íntimo, el hablar vivo del Señor. Es lo que estamos experimentando hoy. Fue hablado en el Antiguo Testamento y hoy el Señor nos está hablando otra vez.
Es un hablar vivo del Señor. Y con Es muy bueno, amén. con ese entendimiento, yo creo que abrió más aún. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 dice, versículo 1, guardaréis pues de poner por obra todos los mandamientos que os ordeno para que viváis y multipliquéis y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento. Y nosotros sabemos que esa buena tierra representa a Cristo, que estamos trabajando en él, labrando, explorando sobre esa buena tierra. Es seguir la palabra. Esa palabra nos llevará a que toda la realidad de la buena tierra sea constituida en nosotros. Entonces, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Vean bien, la vida cristiana es una vida por el desierto. El Señor nos está guiando por el desierto 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Miren esto, nosotros entendemos muchas veces lo que es la aprobación en el desierto, de la vida cristiana, es para ver si conseguíamos continuar siendo fieles, pero acá nos deja más claro si guardamos o no sus mandamientos, si guardaríamos o no su palabra, la palabra del Señor. Déjenme ver, en la King James actualizada, acá tenemos una expresión más clara. Él dice así: traed siempre viva en su memoria cómo Jehová tu Dios te condujo por todo el camino en el desierto durante estos 40 años para que os volváis humildes y probarte a fin de que exteriorizaste todas las intenciones de tu corazón, que si estabas decidido a obedecer o no sus mandamientos. Acá podemos percibir que los mandamientos es la palabra del Señor como voz de comando. No es un conjunto de leyes, sino es un comando. La palabra del Señor es un comando. Cuando el Señor nos prueba en el desierto, los sufrimientos que vienen, las privaciones, son para humillarnos, para reconocer. Saben, Balbor y Amir, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Cuando descubrimos esta manera tan clara de aplicar la palabra profética, nosotros vivimos los 40 años en el desierto, a veces pasando hambre. No sabíamos, queríamos predicar el evangelio, pero no alcanzábamos esa plenitud. Amir fue fiel en hacer comportaje, pero tantas dificultades, ¿no es cierto? Tantas cosas que parecían no dar cierto. En el pasado queríamos predicar el evangelio del reino, no encontrábamos el camino. Hasta que pensamos, ¿será que tenemos que accionar a la red Globo para que la TV comercial podamos alcanzar a todas las personas? Pero es carísimo, es muy inalcanzable. Entonces el Señor permitió que pasemos estas situaciones para humillarnos, para mostrar nuestra incapacidad. No tenemos capacidad. Ahora el Señor, con todo eso que pasamos, algunos no fueron aprobados, algunos salieron, pero gracias al Señor por su misericordia continuamos hasta que encontramos el camino, porque el Señor quería mostrarnos si obedeceríamos o no su palabra. Aquí nos dice, para mostrar todas las intenciones de tu corazón. Todo eso que pasamos es importante porque a veces mi intención
puede estar en hacer una obra mía. Mi intención en la iglesia puede ser conseguir una platea, fama, transformarme en un gran predicador. El Señor quiere probar mi intención. ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Para qué? Para ver si yo estaba decidido a obedecer su palabra o no, o si no quedas inventando cosas. Como ese versículo ahora se abrió a nosotros. Todo lo que pasamos en el desierto es para que se nos humille, para mostrarnos que no tenemos capacidad. No tenemos capacidad. Entonces el Señor quiere mostrar cuál es su intención. Si tienes ambición, si tú tienes aún, no confías en la palabra del Señor, confía en tu elocuencia, confías en tu lenguaje persuasiva, de humana sabiduría, el Señor prueba. Entonces, gracias al Señor que realmente reconocemos que no tenemos capacidad para llevar adelante esta obra y ahora sí estamos decididos a practicar la palabra, hoy la palabra, ahora estamos. ¿Por qué? Porque pasamos todo ese proceso para humillarnos. Por eso, no todos acompañaron, no todos, pero quien por la misericordia del Señor permaneció hasta ahora es porque su corazón está limpio de esas otras intenciones. No sé si ustedes concuerdan con mi interpretación. Com certeza, irmão. Tá firme a minha voz aí? Tá, né? Tá, tá bom. Não, tá bom. Agora Ciertamente. Está bien mi audio. Olha, para mim esse versículo Ciertamente. terminava assim, ó. Para mí ese versículo determina para ver o que estava no teu coração. Para humillarte y probar a ver lo que está en tu corazón. Para ver si guardarías o no. Esta parte de abajo parece que si guardarías o no mis mandamientos. ¿Cuál es el problema? Nosotros no sabíamos cómo guardar estos mandamientos. ¿Cómo guardarlos? Por eso la salvación, la salvación de la inmersión, la transcripción. En mi corazón hay muchas cosas, dinero, esto y lo otro. Tenemos un montón de cosas. Yo tengo que llenar mi corazón es de la palabra que sale de la boca de Dios. Yo estoy de acuerdo plenamente que la palabra nos revela es los versículos de la Biblia. La palabra de Dios es instantánea. La palabra de Dios hablada instantáneamente para ver cómo vamos a proceder, cada paso, cada era. Y mire cómo era difícil. Yo particularmente me siento que hasta 6 o 7 años atrás nosotros estábamos firmes. Claro lo que estamos haciendo. Estábamos andando de bicicleta para África. De repente apareció el avión. Y yo iba a gastar unos 3 años y medio para llegar a África de bicicleta. De cualquier manera, nosotros ahora estamos llegando en 8 horas, 9 horas. Esto es realmente maravilloso. Es porque comenzamos a entender que la palabra de Dios es la que hace la obra. Es el mandamiento de Dios, es lo que Él está hablando instantáneamente en cada momento. Esta palabra prueba lo que tiene nuestro corazón y nosotros no sabíamos. No sabíamos lo que estaba en nuestro corazón. Está vino para exteriorizar y dar a conocer la palabra que hemos oído en estos últimos años, una palabra práctica. Sí, lo que nos incomoda para salir de aquella comodidad, solamente reuniones. Esta palabra está probando lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos presos para cumplir los mandamientos, para cumplir la palabra que tenemos ahora. Cuando la palabra del Señor llega a nosotros, viene como un mandamiento, una dirección y como prueba. A ver si estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor está hablando en este momento.
la continuación de ese versículo prueba aún mejor que esa interpretación está correcta, porque dice, Él te humilló, voy a leer en la King James actualizada, y te hizo sentir hambre y te alimentó con maná que tú ni tus padres conocían, para hacerte saber, para mostrarte que el ser humano no vive solamente del pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, acá aún está más claro que no es. Ustedes pueden ver que en Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesús empezó a hablar un poco más fuerte, si comes mi carne y bebes mi sangre para tener vida eterna, los discípulos que lo seguían por causa de las señales que hizo en Judea, lo estaban siguiendo, lo abandonaron, dijeron, duro es este discurso, ¿quién la puede oír? Entonces acá fue manifiesto, se exteriorizó las intenciones de los corazones. Entonces es la misma cosa. Cuando el Señor nos conduce en estos últimos tiempos, cuando llegó a la palabra profética exactamente en esta cuestión, algunos encontraron que duro es este discurso, se quejaron de que estábamos hablando de más de palabra profética, de más. Parece que eso daría la libertad, taparía la libertad que algunos querían predicar. Entonces acá terminó probando lo que había en sus corazones y algunos no pudieron seguir. Entonces Jesús preguntó a Pedro, ¿ustedes también quieren irse? Pero dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes la palabra de vida? Entonces, gracias al Señor, permanecemos fieles porque vimos que la palabra es la que nos da vida, que nos gobierna, que nos da dirección. Entonces, el hombre no vive solamente por el pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. O sea, el hombre vive acá en la tierra solo para comer pan, no es para hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios es por la palabra. Sí, sí, y la palabra, como ustedes hablaron, muchos comienzan a hablar para diluir la cuestión de la importancia de la palabra profética. Ah, no, tenemos que volver a la Biblia. Hermano, la Biblia siempre estuvo en la mano de los cristianos, pero el hablar vivo de Dios viene de la Biblia, como Balmor dice muy bien. El hablar vivo de Dios viene de la Biblia y a través de la Biblia, solo que Dios usa un canal usando la propia Biblia para traer la revelación, el hablar de Dios. Y aquí nos dice toda palabra que procede de la boca de Dios. Eso me hizo acordar Isaías 55, cuando habla el versículo 10 y 11, cuando habla de la nieve, de la lluvia, que no vuelve allá sin que primero riegue la tierra y la hace germinar y fructificar, dar semilla al que siembra y pan al que come. Entonces Dios se preocupa con que todo lo que Él creó debe producir, debe tener utilidad. No es solo ocupar un espacio de un buen teólogo, teórico. Todo tienen que producir. Así será la palabra que sale de mi boca. Acá no es una palabra estática, es una palabra dinámica. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquella para la que la envíe. Aquí hay un propósito, acá vemos un gobierno, una voz de comando y tenemos un resultado, la producción, los frutos. Entonces quiero decir, gracias a Dios, Dios nos encaminó para eso y hoy vemos los frutos. Hoy, Balmor, hoy me encontré con César, yo y Amir. César dijo, hasta en Inglaterra, que es tenido como un pueblo frío, una tierra fría, nuestros colportores están sembrando muy bien allá, están siendo muy aceptos, las personas están abiertas y están llevando personas a las reuniones. Es algo impresionante. Las personas oyen la palabra
cuál es, elige un ítem del 1 al 4, hace la inversión, quedan impresionadas y se va a la reunión, invita y va a la reunión. Es algo muy impresionante. Y también Marilyn habló que invitaron a una señora, no solo fue a la reunión, pidió para ser bautizada, ella y su hijo, y habló también para otra señora, llevó también a su hijo, fueron también salvos y bautizados, y todos se están reuniendo hoy. Miren esto, en Inglaterra, no es acá un pueblo más abierto acá como en Brasil, pero gracias a Dios, el Señor está haciendo en Alemania. Un hermano, una persona que recibió un colportor, oyó la palabra de un colportor, oró por él en Luxemburgo. Él tomó el auto, 3 horas de transporte de auto para llegar hasta nosotros, participando de la reunión. Se fue. Los hermanos están cuidando de esos milagros, están sucediendo porque estamos oyendo la palabra que sale de la boca de Dios y está produciendo. Hoy recibí de Daniel Ma. ¿Qué está sucediendo en Cape Town, Ciudad del Cabo, y también del propio Johannesburgo? Las personas están viniendo. Los colportores contactan a las personas en las calles, invitan y vienen a la reunión. Entonces, es una cosa que hoy comenté con Amir. ¿Cómo puedes negar que eso no es el camino que el Señor nos dio? No es posible. En Corea, terminaron de volver de Corea. Hasta los coreanos se están doblando a esa manera orgánica. Tenemos que alabar al Señor. No es por nuestra capacidad, sino por causa de la palabra que sale de la boca de Dios, que está produciendo resultados. Traduzindo isso para a inscrição da conferência de Geração Santa e Geração Final agora, que encerrou, né? Há 2 conferências atrás, nós não tínhamos inscrições aqui de Iandeara para a Geração Santa, só para a Geração Final. Na passada, nós fomos em 5 adolescentes. Nessa, nós encerramos a inscrição com 13 adolescentes. Uau. Entendeu? Uau. E quando as irmãs foram nas casas conversar com os pais, alguns disseram, nem precisavam vocês terem vindo aqui. A gente sabia que vocês iam vir. Mas nossos filhos já disseram para nós o que tá vendo no meio de vocês, na casa de adolescentes, e que eles realmente querem ir e tal. Então, assim, sabe, não, contra fatos não há argumentos, né? A gente tem, por ser simples praticar essa palavra, a gente tem colhido frutos, né? Em cidades grandes, e na Europa, aqui em Iandeara, que é pequeno, que eu gosto de falar, né? Tem 11 mil habitantes aqui em Iandeara, né? Mas essa palavra funciona. Funciona na Europa, na Coreia, nos Estados Unidos, funciona aqui. É só a gente crer nela, que é a palavra que o Senhor tem falado da sua boca para nós, né? Por meio da palavra profética, do canal que Ele tem usado. E a gente crê com simplicidade que as coisas vão continuar acontecendo, né? Amém. Amém. Muito bom. Esse versículo de Isaías 55, é uma coisa maravilhosa, né? Porque aqui até me perdoa, irmão Pedro, né? Eu acho que alguns deixaram, assim como alguns deixaram de seguir o Senhor Jesus, porque agora vai ter que trabalhar, né? Vai ter que produzir, e uma turma boa aí gostava só de dar palestra, né? Aqui fala assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Quer dizer que quando é palavra de Deus, quando é palavra profética que sai da boca de Deus, ela tem uma designação, ela tem um objetivo, ela precisa produzir, né? E isso aí, pessoas mentais, elas não conseguem. Então, e uma coisa também que eu queria lembrar, que o Senhor Jesus não negociou falar a palavra profética. Algo que yo quería recordar. Quando alguns abandonaram o Senhor, ele não falou assim, não, peraí, vem cá. Cuando algunos abandonaron al Señor. Porque ele explicou depois. Por que
que ele não segurou aquela turma e falou assim, peraí que eu Voy a explicar, pero él explicó después. né? Poderia ter segurado aquela turma. Espere que voy a Mas explicar não, de a poco. porque essas pessoas tinham problema no Él coração. pudo haber asegurado aquel grupo, Agora, e pero nós ellos que tenían problema en permanecemos, su né? corazón. Aí Ahora, só nosotros no los que início do versículo permanecemos, 12 aqui de Isaías fala assim, e saireis com alegria en e el paz, inicio del versículo e 12, sereis guiados. Que coisa y maravilhosa. volveréis con Nós estamos alegría vivendo y hoje paz. uma vida de alegria, né? Igual o Valmor falando, como é que o senhor está acrescentando jovens Es e una vida que estamos adolescentes, né? viviendo hoy, una Então, vida de louvado seja o alegría, Senhor. Não, hablando, graças así a como la Deus, o clase irmão Pedro nunca adolescente. negou o senhor Gracias al Señor, esse assunto da palavra profética, sempre foi firme, e nós somos um com você, el irmão hermano Pedro, né? nunca Todos negoció nós temos este asunto de claros la de que palabra profética. hoje não é Tenemos apenas, claro de que nós precisamos realmente de uma no es palavra apenas, atual, uma palavra profética que estamos sai da viendo boca una de Deus palabra nos actual, dias la de palabra hoje. profética Senão, que sale de la essa boca seria de a Dios en suficiente los os días de 500 hoy. anos da Bíblia aberta, Si né? no, A gente só viu a situação ya sería caminhando suficiente mais solamente devagar que tener la Biblia demorando, né? Então abierta. nós vemos que realmente precisa do governo de Deus, precisa da Nosotros tenemos palavra que sai da boca de Deus hoje. necesitamos Aleluia. del gobierno de Dios que sale de la boca de Dios hoy. Amén. Solo Aleluya. para terminar, Andrés, como el horario ya está avanzado, pero yo necesito al menos mencionar los encargos principales de este mensaje. Históricamente hablando, cómo Satanás pudo arruinar la iglesia degradándola. Él dio un primer tiro en la palabra de los apóstoles. Comenzó con Pedro, pero el concepto del judaísmo era tan fuerte que Pedro perdió espacio para poder hablar libremente la palabra de Dios que gobernaría la iglesia en Jerusalén, tanto que cuando Pablo pasó por Jerusalén en su tercer viaje, él encontró que solo con Santiago y los ancianos y decenas de millares de judíos que creyeron, que todos eran celosos de la ley. ¿Dónde estaban aquellos fervorosos sobre el cambio de dispensación que es Cristo? O sea, terminó el aprecio por la palabra sustituyendo por la práctica de la ley. Entonces Pablo se fue sacar un perseguidor de la iglesia. El Señor le reveló mostrándose en el camino a Damasco. Él fue grandemente impresionado sobre la conversión tan fuerte que dio un cambio brusco. Es algo raro en la historia del hombre. Él realmente tiró todo fuera, considerándolo como basura, aquello que él aprendió en el judaísmo. Él pasó a tener un corazón. Nunca vi a alguien producir un cambio tan rápido. No hay ningún hombre que yo veo que se pueda librar de una manera tan rápida de las cosas del pasado para dejarle al Señor usarle. Él avanzó mucho con la revelación de la palabra. La palabra fue gobernando, levantando iglesias poderosamente, pero aún vino Satanás levantando los judaizantes atrás de él, intentando destruir, dañar el hablar vivo de Dios en las iglesias. Y también la cultura griega, eso es probado en 1 y 2 los Corintios. Pero es solo Pablo. Yo prefiero Cefas, yo prefiero Apolos. Pero yo prefiero Cristo, no sigo hombre. Muchos hablan así. Mire, hermano, lo que sucedió. Pablo fue con mucha dificultad. En 2 los Corintios es un libro totalmente para mostrar al pueblo que Dios necesita de un profeta, de un apóstol para hablar la palabra. Ahí es que la obra sucede, pero esa mezcla de muchas personas queriendo competir con Pablo atrapó mucho, detuvo mucho al punto de que al 2 de Timoteo, todos de Asia abandonaron a Pablo. Prácticamente poquísimos de sus cooperadores lo seguían. La gran mayoría lo abandonó. Entonces nos muestra la apreciación, el aprecio por la palabra, el reconocimiento que la palabra es la obra de Dios se terminó. Pero cuando llega a Juan, los últimos
de gobierno de Dios por la palabra, ahí sí, en su evangelio, en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios en sus epístolas, lo que hemos visto, lo que hemos anunciamos, la vida eterna. Esto es lo que produce la comunión de vidas. Y Apocalipsis 1:1 nos muestra el principio de Dios hablar por un canal. Entonces, él intentó llevar de vuelta al pueblo, pero infelizmente el ambiente ya era otro. La apostasía ya estaba, herejías habían entrado a la iglesia. Pocos daban atención a la palabra de Juan. Diótrefes es un buen ejemplo de que alguien ya no apreciaba la palabra, ya no entendía para qué sirve la palabra profética, entonces empezaron a discutir lugares, disputar lugares. Ahí, al sacar la palabra profética, empezó la degradación. Y el segundo tiro fue el clericalismo. En el siglo II ya no hay más palabra profética para gobernar, no hay más apóstoles. Inventaron un sistema de gobierno por los obispos. Los obispos se pusieron por encima de los presbíteros, ya no es bíblico. Los obispos comenzaron a gobernar, según André Miller, por las opiniones humanas. Y ahí el gobierno de Dios se terminó. Entonces el clericalismo vino y terminó con la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Son dos tiros certeros, uno la palabra profética y la función del cuerpo de Cristo con la jerarquía en la iglesia. Y ahora, en este mensaje pasado, introdujo un elemento más, la enseñanza de Balaam. El tercer elemento es asalariar a los siervos de Dios. ¿Quién predica? Hermanos, yo no tengo tiempo de explicar mucho, pero quien recibe salario, un sueldo, una paga para predicar, se queda en las manos de aquel quien le paga. Dios no dio ese principio, por eso en Filipenses capítulo 4 queda muy constreñido en decir, yo no recibí salario de nadie, sino que ustedes, Filipenses, por amor a mí, me han mandado una y otra vez para mi sustento, pero yo sé vivir en cualquier situación. Y en 1 Corintios 12, él muestra que realmente uno que predica el evangelio debe vivir del evangelio, pero no podrás bozar al buey que trilla. Entonces, ahora, en la práctica, ¿cómo eso sucede? ¿Cómo pasa? Si uno de nosotros realmente recibe un salario, termina quedándose en las manos de aquel que le da el salario, pero gracias a Dios, nuestra práctica, el Señor nos dio el colportaje maravilloso, maravilloso. Nuestros colportores, nosotros fuimos acusados que hacemos comercio de libro. Eso es una mentira completa, porque quien hace el colportaje por dinero, Dios es el primero en hacer que eso no funcione. Quien tiene como miras al comercio para hacer colportaje su salario, su dinero, al hacer colportaje, simplemente las cosas no avanzan. Eso todo el mundo sabe. Todos los que hacen colportaje saben de eso. Si yo hago por amor al Señor, por amor a la palabra, por obediencia a la palabra profética, amor por las personas, ahí las cosas funcionan. Entonces, nuestros colportores no reciben salario de nadie, no están en las manos de nadie. El propio Señor los sustenta por el propio trabajo de ellos. Entonces, gracias a Dios, yo creo que el modelo que Pablo dijo en 1 Corintios 9, si realiza en los días de hoy por nuestros colportores. Yo, por lo menos, gané esta luz. Yo no sé si ustedes confirman, pero yo veo que ese es el camino que el Señor nos dio. Nuestros colportores no están en las manos de nadie. El Señor les sustenta, el Señor les da. No hacen eso por dinero, sino por amor al Señor, sirviendo al Señor, y el Señor cuida de ellos. ¿Qué creen ustedes? Estou de acordo, isso mesmo. pleno acordo. Vai lá.
Aqui em 1 Coríntios 9, no versículo 4, Estamos de o acuerdo. Senhor Aquí en ordenou 1 Corintios, aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. así ordenó el Señor también a aquellos que É predican el exatamente Evangelio. isso que tem acontecido com os nossos coportores. Não Y é? eso Eles es realmente lo que ha estão acontecido en trabalhando em este outros tiempo. lugares, né? Não é fácil Ellos fazer podrían isso. estar trabajando en otros A lugares. gente às vezes sai junto com eles ou até sem, mas a gente A sai veces salimos junto con ellos, não com a frequência que eles saem, né? Mas eles fazem isso todo dia. no con la frecuencia que ellos van, Não é fácil. pero ellos É hacen sol, esto todo el día. frio, No es fácil. entendeu? Es sol, Por que lluvia, eles fazem frío, isso? Poderiam calor. buscar emprego num lugar, Pero ¿por qué ellos lo hacen? center, num Podrían tener trabalhar na un sombra, trabajo en otro alguma coisa lugar, assim. Eles fazem isso por amor trabajar ao Senhor, en la por amor à sua sombra. palavra, por amor ao Ellos lo evangelho. hacen por amor al Señor y por amor a la palabra. É justo que eles vivam Entonces, es desse justo trabalho que eles estão fazendo. Porque, como fala aqui, que ellos vivan de este trabajo que están os que haciendo, pregam o evangelho como habla vivem aquí. do evangelho. Eles não são assalariados. Los Não que é verdade? predican el Evangelio, que Eles vivan del vivendo Evangelio. daquilo No que somos eles estão fazendo. asalariados. Eles estão pregando o evangelho, usando os livros para Ellos pregar están o viviendo de lo que ellos están estão haciendo. tirando o seu sustento ou parte do seu sustento desse trabalho. Ellos están predicando el Evangelio y están Isso mesmo. tomando parte del sustento de lo que ellos están haciendo. O que o Senhor fez todos esses Maravilloso. anos, né, preservando Lo que el o Señor ha colportaje hecho todos estos e años fazendo com que del a gente colportaje chegasse no dia de hoje y entendendo esse haciendo versículo, né? Ainda mais con que vendo lleguemos agora a este tiempo entendiendo este o que versículo. Satanás foi fazendo, né, para destruir palavra profética, né, Estamos, o sacerdócio, estamos o viendo serviço a lo que Deus, Satanás está e haciendo, depois queriendo ainda destruir la comprando o palabra homem profética, por el aquele sacerdocio, el serviço por servicio a dinheiro. Dios, E hoje, de fato, irmãos, comprando un quem está hombre falando nesse para versículo é a servicio por dinero. colportagem, porque antigamente você poderia até De hecho, lo fazer que está hablando este colportagem versículo es pensando del em dinheiro, hoje colportaje. não dá mais. Como é que alguém vai Ahora fazer no, colportagem pensando em no dinheiro, orar funciona por hacer 200, colportaje 300 esperando en pessoas el por dinero. dia, ajudar essas pessoas a Orar entrar por e 300 emergir na personas palavra al día, profética, é impossível, né? ayudando a Realmente, las personas esse a é um entrar, trabalho que o Senhor sumergir la ordenou palabra por dar profética. dinâmica, né? Esto no, E realmente no esse funciona así. Esto es un modelo trabajo que que el está na Señor nos Bíblia dio de maravilhoso. colportaje dinámica. Es el modelo que está en la Biblia, el cual es Amém. maravilloso. Então, Amén. infelizmente, nosso tempo Entonces, Amén. acabou, né? infelizmente, nuestro tiempo Mas se terminó, hoje, pero né, eu tenho hoy ainda uma yo coisa tengo que una pesa no nosso cosa, coração, né? aunque Que pesa en eu nuestro gostaria que a corazón, nossa que oração me final gustaría agora que nuestra seja em oración final favor, ahora sea da en favor Milena, de filha Milena, de Ildeu, né? hija de Que Ildeus. não sei se os irmãos sabem que No ela sé si los hermanos saben, entrou num concurso e foi ella trabalhar em entró Foz do en Iguaçu un concurso y fue a e trabajar a Foz do estava Iguazú gripada y estaba engripada né, e de repente y de repente foi encontrada fue desacordada porque encontrada descobriu-se hoje, né, dormida, que ela estava, né, com se descubrió meningite hoy que estaba con e então meningitis. a situação se agravou muito, Entonces né? la Ela situación foi se levada agravó para o mucho hospital y fue e llevado al nós estamos já hospital. orando, né, por Estamos ya ela orando por esse tempo ella todo de todo e este tiempo nós cremos na y oração do corpo creemos por essa en la igreja, oración né? del cuerpo, en la Então oración de eu la gostaria, eu iglesia. acho que podíamos, né, Yo no André, sé, pedir para no todos sé, que estão nos Andrés, queremos acompanhando pedir a todos pudesse, los que nos né, também acompañan exercitar, né, puedan a también sua fé ejercitar su e fe a gente se y unir juntos, né, em oração, unirnos né, do en corpo se oración unindo, né, para que o del Senhor cuerpo, possa uniéndose operar para milagre, que el para Señor pueda obrar un realmente milagro y curar a nossa realmente irmã pueda sem qualquer, curar a nuestra né, hermana qualquer coisa, né, que venha sin, e seja completamente curada, né? sin ninguna E nós secuela. cremos que o Senhor Y que nosotros ressuscitou a creemos en el Lázaro, que já Señor, estava que 4 dias resucitó a no Lázaro, que hace 4 días estaba ele ya pode muerto. operar, né, Él grandemente, también puede conforme falou na obrar ressurreição. Eu grandemente vou pedir por en Valmor, né, Valmor, resurrección. ora por Entonces voy nós, a né, pedir a vamos orar Valmor, ore por em favor nosotros dela, né? en favor también de Amém. ella. Senhor Jesus, Amén. Senhor, nós nesta noite Señor Jesús, colocamos a Milena diante do Senhor. en esta noche Amém. Ó, nos colocamos juntamos a Amén. Milena delante del as Señor. irmãs que estão aqui Amém. ouvindo juntamente conosco, Amém. como uma Le pedimos a todos los hermanos que estamos aquí oyéndonos, Sim. Amén. sean una nube de testimonio intercediendo por la Amén. hija de nuestro hermano Ildeo.
Oh Señor Jesús, Amén. el Señor es la propia existencia. Sí, Señor. Llama vida a las cosas que no existen. Amén. Él es la propia existencia. Amén. Con una palabra de mandamiento. Señor Jesús, Amén. oramos por Milena en este momento. Amén. Sustenta a ella con esta palabra, oh Señor Jesús. Amén. Oramos Sí, por tu Señor. cura. Cura a nuestra hermana. Amén. Sin secuela. Sí, Señor. Amén. Restitúyela con Amén. vida, con salud Sí. Amén. para tu iglesia. Lo pedimos en tu nombre, Amén. creyendo en tu palabra. Amém. Oh Amén. Señor Jesús. Amén. Amén. Amém. Então, irmão, Amén. Muito bom, Entonces, querido. hermanos, Isso, muito bom. André, você quer despedir? Andrés Sim. quiere despedir. Obrigado a todos, obrigado Valmor, Amir, obrigado irmão Sí, Pedro. muchas gracias a Que todos. live maravilhosa, né? Que Muchas gracias, hermano Pedro. Muchas gracias, hermano Amir. Milena, todos que estão Gracias nessa por esta todos que live. estão nesse Vamos a continuar orando por la Milena né, ao longo dessa noite, do próximo dia. Vamos continuar a lo largo de esta noche, los próximos días, Amém, queridos. Tchau, tchau. orando por todos. ella. Obrigado. Amém. Amém. Amén. Amén. Chao. Amén. Chao, Amén. chao.